buenas noches. Jesús, María, Irene y Jesús. Ellos son un matrimonio residente en la dehesa de Aljaraque, que tienen 2 mellizos, un niño y una niña. Sí, hola. Y bueno, y como mellizos me imagino que tendréis eso que se dice que tienen los mellizos, la telepatía y todas esas cosas, ¿o no? Bueno, cuando éramos pequeños y seguimos teniendo un poco el lenguaje que con signos y ruidos que solamente nosotros entendemos. ¿En serio? Sí. Eso no lo sabía yo, que los mellizos tenían un lenguaje secreto. Sí. Madre mía. ¿Y tú? ¿Tú tienes algo que contarnos? Pues que a veces cuando uno hacía algo malo, pues nos cubríamos unos a los otros. Anda, os escondéis la faltilla para que no os regañen, ¿no? Sí. Si la hace Jesús, pues tú sales en su defensa, y si la haces tú, pues Jesús sale en tu defensa. Sí. Muy bien. Bueno, ¿en qué curso estáis? En sexto. ¿Y vais los dos a la misma clase? Sí. ¿En qué colegio? En el Puntal. En el Puntal De Bellavista. Bien. De momento van aprobando, ¿eh? Están hablando en un tono alto. Muy bien, muy bien. Parecéis que tenéis mucha experiencia en esto. Bueno, ¿hacen alguna actividad extraescolar estos niños? Que a mí me han dicho que tú tienes los puños... Yo hago kickboxing. Madre, qué peligroso. Y eso. ¿Dónde? ¿Allí en Aljaraque? Sí, en Ajalate. Y también ¿En qué hacemos... No me acuerdo. En el Okinawa. Okinawa, un nombre muy de artes marciales. Sí. ¿Y también hacéis qué? También hacemos inglés. Inglés. Que vamos a inglés. Muy bien. Tenéis pinta de muy buenos estudiantes, sois muy formalitos. Sí. ¿O es porque están las cámaras? No, no. No sé. Bueno, yo quería decir una cosa aquí en la tele, porque yo estoy muy sorprendida. A mí me han dicho que Jesús se ha puesto el nombre a sí mismo. Sí. Yo no conozco a nadie que se haya puesto el nombre a sí mismo. ¿Tú me lo puedes contar? Pues es que yo soy un chico trans y pues me he puesto el nombre yo. ¿Lo has elegido tú? Sí. Bueno, y con tu familia de acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo elegiste? Cuéntame. Pues hicimos charlitas, encuestas hasta que decidí el nombre. Tampoco te has roto la cabeza, porque te has puesto el mismo nombre que tu padre al Bueno, final. sí. ¿A ti te gusta ese nombre? Sí. Si a él le hace feliz, pues vale. ¿Tú todo lo que le hagas feliz a él te hace feliz a ti? Sí. Ole, muy bien, estupendo. Muy bien. ¿Y vosotros que Sí. padres de un niño trans, me imagino que no será una cosa fácil en principio? Fácil no es la palabra, yo creo que es algo que no es usual, pero sí que es Menos mal, fácil porque, menos bueno, mal. tú tienes a tu hijo, quieres que sea feliz y si es feliz así, pues así. Ujú. ¿Cuándo os dais cuenta vosotros de que no era una niña? Pues con 2 años empezamos a vislumbrar algo y a medida que fue pasando el tiempo, pues cada vez lo teníamos más claro. Y ¿Y qué detalles fueron los que os dio la pista del tema? Pues le ves comportamientos que a lo mejor no te cuadran en los roles de género que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Pues en los juegos siempre cogía un rol masculino. Cuando había algo para disfrazarse, igual siempre cogía algo así. La lista de los juguetes, aunque es verdad que estamos hartos de decir que no hay juguetes de niños y de niñas, pero es cierto que te das cuenta que no había ni una muñeca, no había, todo era camión de bomberos, un coche de no sé qué, un balón de fútbol, un superhéroe tal. Entonces vas viendo cosas, pero hasta que no decidimos indagar, porque es algo muy desconocido, las personas trans, la infancia y adolescencia trans es muy desconocido. Pensamos que esto es algo que la persona lo hace
de adulto, lo decide adulto, pero no es así. La persona lo sabe desde que es pequeño, desde que tiene noción de sí mismo y se identifica en una sociedad. Y bueno, la verdad que lo supimos ver bastante pronto y yo creo que eso le ha quitado más de un problemilla o más de o eso es más de un disgusto o le permite ser más feliz actualmente. Porque teníais algún caso conocido cercano que haya vivido esta experiencia o os ha pillado totalmente de nuevas. No conocíamos a nadie. Yo no conocía a ninguna persona trans, ni adulto, O sea, ni pequeño. Entonces es algo muy evidente para que unas Sí. personas que desconocieran absolutamente este tema se percate de que... Claro, en un primer momento piensas que es un tema de orientación sexual, que puede ser una chica lesbiana en el futuro, pero poco a poco te das cuenta de que eso no es, que es un niño, es un chico. Y, en fin, rechazaba todo lo femenino, todo lo rosa, todas las muñecas, todos los vestidos, perdía los pendientes misteriosamente. Hay muchos chicos con pendientes, Jesús. Así que poco a poco te das cuenta. Ujú. Y el tema de la transexualidad es un tema biológico o es psicológico, porque esa es la cuestión que muchas veces ronda. Es un tema de identidad. Nosotros al principio y bajo la total ignorancia, pues al final, al principio lo que queríamos era que algún experto o experta nos dijeran, pues mira, sí, tienes un chico trans, llámese este experto o experta un médico, un psicólogo, un psiquiatra. Pero cuando lees y te informas, te das cuenta que no hay nadie en el mundo, salvo la propia persona, la que es capaz de decirte quién es. Aquí es importante la manera de expresarlo porque, a ver cómo explico, no es una elección, no es algo que la persona decide, lo es desde siempre. Es cierto que hay veces que lo verbalizan a una edad o el tránsito, la persona, el tránsito social, digamos, se atreve a hacerlo a una cierta edad, pero nosotros que estamos en una asociación, la asociación Crisali, tenemos contacto con muchas personas trans, tanto menores como adolescentes, como ya adultas, pues todos nos dicen que ese sentimiento lo tienen desde pequeño, como he explicado, desde muy pequeñito, desde que la persona es consciente. Distinto es cuando la persona se atreve a hacer el tránsito social, pues porque la sociedad te mira con unos ojos que muchas veces cuesta, ¿no? ¿Cómo digo yo? Ese pensamiento que tú tienes que hacerte y esas preguntas para decir yo no soy esto, que me están llamando desde pequeño, soy esto otro, pues hay veces que les cuesta más o les cuesta menos, pero lo saben desde siempre. No es un tema biológico, o sí es entre comillas, es decir, si consideramos que el cerebro es un órgano biológico, pues tu cerebro te está diciendo que eres esto y eres esto. Pero no te lo va a decir ni un análisis cromosomático, ni de sangre, ni una persona especialista en psicología haciéndote preguntas. Nadie va a poder decir lo que tú eres salvo tú mismo. Uh-huh. Y ese momento de la transición, que supongo que no debe ser fácil, ¿no? Socialmente, cuando tú pues dices, ya voy a presentarme a la sociedad como Jesús, cuando en el colegio te llamaban por tu antiguo nombre y tal. ¿Es difícil ese momento? Pues me da un poco de vergüenza, pero al final se supera, ¿no? Ole. Eres un máquina. ¿Y tú, como hermana de él, cómo lo has vivido? Pues normal, no sé. Si él se quería cambiar de nombre, pues que se lo cambie. Claro, tú lo ves con la naturalidad que hay que verlo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y vosotros, por ejemplo, que habéis estado en continua formación y me imagino que seguiréis en continua formación,
habéis oído hablar mucho y además creo que os ha hecho bastante daño el término disforia de género, porque la disforia de género está catalogada como un trastorno psicológico y creo que hay cierta confusión en la sociedad entre lo que es disforia de género y la transexualidad. A ver si podéis explicarme vosotros. Pues la disforia de género es una persona que rechaza su propio cuerpo, pero no tiene por qué ir aparejado con la transexualidad. Hay personas trans que están encantados con su cuerpo, simplemente. Sí. Aquí es importante reseñar, el término disforia de género está obsoleto, ya no debe de emplearse. La Organización Mundial de la Salud en 2018 lo eliminó, eliminó este término, ya no deben de utilizarlo. Lo siguen utilizando muchas veces, cuando vamos al médico aparece, pero no deberían de actualizar eso. Es un término que, como digo, ya está obsoleto, no debe de utilizarse. La OMS lo sacó de su lista de patologías, no es una patología, no es un trastorno, no es ninguna enfermedad. Y sí nos gustaría eso, que la Seguridad Social tome nota de eso y deje de catalogarlo así. Jesús, ¿tú eres un niño feliz? Sí. Sí. ¿Y por qué crees tú que eres un niño feliz? Pues porque no sé. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es lo más importante para ti, para tu felicidad? Para que no estés triste nunca. Pues sentirme bien conmigo mismo, no sé. Muy bien. Y tu familia, me imagino que será muy importante el sentirte Sí. pues comprendido desde pequeño por tu familia, por tus padres, por tu hermana, la protección de tu hermana, porque tu hermana es una protectora que no vea. Me imagino que tú también lo serás de ella, ¿no? Eso. Vosotros, me imagino que habéis tenido que enfrentar a muchas situaciones de incomprensión o de desconocimiento, porque la incomprensión al final proviene del desconocimiento, ¿no? ¿Cómo afrontáis o cómo habéis afrontado hasta hoy esta situación, a lo mejor en el colegio, en un principio, cuando tienes que comunicar que el niño va a hacer la transición? La incomprensión se resuelve con información. Cuando tú informas a la gente de lo que pasa, de lo que es, y realmente no pasa nada, no es para tanto, cuando tú explicas eso, la mayoría de la gente lo entiende. No hay mayor problema. Y en el colegio, bueno, pues a los padres, que ya los conocíamos a todos, evidentemente, pues nada, le explicamos lo que pasaba. Tampoco les cogió muy de sorpresa, porque Jesús siempre lo hemos dejado ser como él ha querido ser, y siempre ha tenido un aspecto bastante masculino. Varonil. Sí, siempre ha ido vestido con ropa más unisex o más de chico, el pelo corto. Entonces no ha cogido de sorpresa y bueno, con información yo creo que yo le diría a la gente que no entienda esto que se acerque a cualquier familia, que aquí en Huelva somos unas cuantas, y nos pregunte, que le vamos a contar todo lo que quieran saber y con información se resuelven las cosas. Claro, sobre todo lo que has dicho tú antes, que creo que es de vital importancia, que no es algo que elija, es decir, que no es un gusto por algo que es muy diferente, la tendencia sexual de este tema, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo que es la orientación sexual, que eso sí se desarrolla en la adolescencia y de ahí en adelante, a la identidad. La identidad la lleva la persona intrínseca desde pequeño. Y con respecto a lo que has dicho antes, te encuentras con personas de todo tipo, ¿no? Hay personas que empatizan rápidamente contigo, otras familias que a lo mejor no te lo dicen, pero tú les notas como una cosa, decir, os estáis precipitando, os vais a equivocar, os vais a arrepentir en un futuro. Tienes que luchar mucho contra la sociedad. Por desgracia, la sociedad no está preparada. Por eso estamos aquí, dando visibilidad y tratando de explicarlo, porque no está preparada. Cuando lo hablas, incluso cuando lo hablas con amigos que tú sabes que te miran bien y que te quieren, pero le notas
que es como una desgracia, entre comillas, o que es algo negativo, pues tú eso lo notas y ves que la sociedad no está preparada. Eso sí me gustaría, no sé, hacer como una bandera de esto y decir, la transexualidad no es mala, es diferente, es diversidad. Si acaso aporta algo positivo, que es que somos más ricos y somos distintos. Hasta que no consigamos ver a las personas trans, a la transexualidad, como a otras muchas cosas, como parte de la diversidad de la sociedad, y notar que nos enriquece y dejemos de verlo como algo negativo, pues hasta entonces tendremos que venir a la tele a explicar cosas como esta. Claro, bueno, a la tele, me imagino a los colegios. Sí. No sé si el salto al instituto os preocupa, porque ahora estáis Claro. en sexto, el año que viene, instituto. Pues me imagino que eso pues os generará también un poquito de Intranquilidad. De intranquilidad, claro. Lo que se suele hacer cuando hay un niño trans o una niña trans que hace el tránsito social es que nuestra asociación va al cole y damos una especie de formación sobre todo a los profesores. Y luego los profesores se encargan de explicarlo a Sí, los ya ellos lo alumnos. difunden entre los alumnos. Claro. Entonces, pues cuando llegue la hora de que ellos vayan al instituto, pues habrá que hacer algo parecido. Ujú. Dar una formación a los profesores y para que ellos estén informados de las circunstancias y ellos se encarguen de trasladarlo a los demás alumnos para que no haya ningún problema. Irene, te voy a hacer una faena. A mí me han dicho que tú ya has dado alguna clase de formación en el colegio. ¿Eso es verdad? Pues el otro día, Ajá. cuando tocó dar la reproducción en el cole, nuestra editorial estaba mal. Ponía aparato reproductor femenino y masculino. Y pues eso no está bien porque es gestante y fecundante. Ajá. Porque los chicos trans tienen, algunos son masculinos y otros femeninos y tienen como el aparato Contrario. gestante o fecundante y no es así, ¿sabes? Ujú. Entonces tú en clase miras a papá como lo he explicado bien. Lo has explicado perfectamente. Una campeona. Eres una campeona. Y además, pues, corregiste al libro. O sea, eres muy, muy, muy valiente. ¿Y qué te dijeron en clase? ¿Qué te dijo el profesor o la profesora? ¿Quién estaba de profe? Nuestro profesor, ¿Cómo se llama? Que yo soy muy curiosa. ¿no ¿No te acuerdas? Ay, madre mía, que esto no salga en la tele. ¿Cómo se llamaba? Eusebio? Ah, qué susto, me estabas asustando. Muy bien, ¿qué te dijo Eusebio? Me dijo que eso no es lo que ponía en el libro, Ajá. pero que hay gente que lo llama de esta manera, tipo fecundante y gestante, y otra que la llama masculino-femenino. Ujú, bien. Hiciste ese día un trabajo importante, yo creo que Pues sí. ya os Muy allana importante. bastante el camino. Sí, Muy importante, sí. Es una gran defensora. Sí, 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 sobre todo una gran informadora. Sí. No querrás ser periodista tú de mayor, ¿no? No sé. Uy, uy. Esto que has dicho es muy importante porque nosotros en la asociación hacemos muchas funciones, desde el acompañamiento a otras familias, información, también formación a los centros educativos, a centros sanitarios, a centros sociales que nos demandan porque tengan interés o porque tengan algún caso. Y una de las cosas importantes que tratamos de hacer es que esto en las clases se trate y se trate de manera correcta. Como hemos dicho, es una realidad y hay que explicarla, y hay que explicarla bien. Entonces, tenemos, por así decirlo, una información abierta, con las editoriales, porque sí que le pedimos que traten de darlo de manera inclusiva. Si dicen aparato reproductor masculino y una persona, un chico trans, no tiene ese aparato, pues en algún momento dado se puede sentir mal. Nosotros tratamos de empoderar a nuestros pequeños y pequeñas, y muchas veces ese trabajo que tú haces en casa
Si después llegan al cole o llegan a cualquier sitio y se lo echan abajo, pues creas ahí Una divergencia, claro, una Exactamente, disonancia. y entonces tratamos de que vaya todo bien explicado y es una de las funciones que hacemos. ¿Y qué opinión os merece el tan llevado y traído lenguaje inclusivo? Porque ahí hay no sé, socialmente todavía eso como que lo vemos incluso con un poquito de sorna o de burla. Pues mira, yo lo veo muy necesario. Por desgracia es cierto que todavía está verde o nos cuesta todavía mucho. A mí me cuesta y estoy todavía en la asociación, pero es verdad que es muy necesario. Igual que hace 10 años parecía que nos reíamos cuando decían buenas tardes a todas y a todos, pues ahora nos reímos, por desgracia, si decimos buenas tardes a todas, a todos y a todes. Pero es cierto que ahí estamos en un sistema binario, parece que o eres chico o chica, o eres zurdo o eres diestro, o te montan en el lado del conductor o en el del copiloto, o lo que sea. Pero no es así, no hay una gama de dos cosas solamente, hay una gama muy amplia. El y catálogo es mucho más amplio efectivamente, que si solamente estamos dos. hablando de diversidad, pues la diversidad hay que tomarlo en un sentido amplio. Y hay personas que no se representan por ninguno de los dos sexos y a esas personas pues habría que tenerle también su respeto y hablar, en este caso, con el lenguaje inclusivo que hablas, ¿no? Pero el lenguaje inclusivo no solamente es con una atención a las personas no binarias, sino que realmente es un lenguaje inclusivo cuando decimos el profesorado, estamos hablando en masculino, porque la norma te dice eso, pero a lo mejor sería mejor decir el personal docente. O hay muchos tics de micromachismo que están metidos en la sociedad, que no nos damos cuenta porque está en el uso del lenguaje, y creo que ahí sería una buena manera empezar por el lenguaje porque nos educa, el lenguaje es una manera que educa también. Lo que pasa es que también ha abanderado el tema del lenguaje inclusivo un partido político que a lo mejor también es lo que ha provocado esta burla continua en las redes sociales hacia el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí, no sé si es momento de hablar de política, pero sí, nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, que es de Podemos, pues es la persona, porque está en el sitio, encargada de darle hueco, darle voz, darle visibilidad a estas personas. Han elaborado un proyecto y un borrador de una ley trans y, por desgracia, por el signo político que es, que parece que, como tú bien dices, que es algo, todo lo que digan parece que hay que tomárselo a WhatsApp pues no. Imagino que, como en todos los partidos políticos, habrá cosas que hagan mal y otras que hagan muy bien, como en todos los partidos. Pues yo creo que esto en concreto es una labor que están haciendo muy bien y que deberíamos de tomar nota todos, todas y todes. Muy bien. Una cosita que yo tengo curiosidad y es el tema de las hormonas, es decir, porque nuestro cuerpo produce hormonas y Jesús no nació siendo chico, con lo cual su evolución, pues cuando llegue la pubertad, que está a punto, pues su cuerpo se irá desarrollando como mujer, ¿no? Entonces, o con los caracteres, corregirme sí. si no es... Caracteres si no, secundarios. Sí, lo primero has dicho, no nació siendo chico, sí nació sí siendo nació siendo chico. chico, pero con los... Le asignaron mal el el sexo, sexo, pero exactamente. sí nació siendo chico. Nació siendo chico, ¿ves? Por eso te digo, corregirme, Sí. porque es verdad que ahí... No, nos cuesta a pues todos cuesta entenderlo. el aplicar el lenguaje y creo que es importante. Mm. Entonces, nació siendo chico, pero es verdad que su Le asigna. anatomía o sus hormonas, Sí, pues... entendemos lo que quieres decir. Menos mal. Perfectamente. Pues una persona trans, si se da cuenta, bueno, si decide hacer el tránsito en la infancia, pues va a, si quiere,
porque esto es opcional, puede ir al endocrino y el endocrino le da unas hormonas, las que le hagan falta en ese momento. Primero se suele empezar por un bloqueo hormonal, que es algo bastante inocuo, que se le da, no es un tratamiento para las personas trans, es un tratamiento que se le da a niñas que tienen el periodo muy pronto o niños que crecen poco, pues se le da ese bloqueo, ¿no? Pues se suele dar ese bloqueo para darles más tiempo y luego empezar con las hormonas. Pero no es siempre, no, es decir, hay un porcentaje de personas transexuales que no las necesitan, no las quieren porque aceptan su cuerpo tal cual es, aunque su identidad sea otra. Sí, exacto. Al final la hormona es una herramienta que pueden utilizar o no y para adecuar un poco su aspecto físico a cómo ellos quieran que la sociedad los vea, simplemente, pero como bien dice, hay personas trans que no las utilizan, no las quieren y otras personas que sí. Lo importante es que tengan, tanto unos como otros, la libertad para decidir si las quieren o no, y lo más importante, que la sociedad vea tanto a uno como a otro de manera correcta. Con normalidad. Es decir, claro, si yo soy una chica trans y no me hormono y tengo barba, pues tendrá que verlo la sociedad de una manera correcta, porque no ha querido hormonarse por lo que sea, porque no quiere, porque no le sienta bien o porque no. Pero si es una chica, tenga barba o tenga lo que sea. Igualmente un chico trans, si tiene pecho y no ha querido someterse a una operación, pues es perfectamente respetable. Eso es algo que la sociedad tiene que empezar a entender y tenemos que avanzar mucho ahí. Pero mucho porque... Claro, porque es verdad que bueno, los que deciden hormonarse a lo mejor lo tienen más fácil, ¿no? Porque no hay esa divergencia, esa... Claro, tienden a... Voy a decir una palabra que probablemente la gente no sepa lo que es cispassing, ¿vale? Es pasar por una persona cis. Exacto. Entonces, claro, para una persona trans dice, pues puedo hormonar y puedo pasar por cis ante una sociedad, pero si hacemos realmente un examen hondo de eso, si solamente te quieres modificar por el qué dirán, pues al final no es correcto, ¿no? Es decir, la persona tiene que ser libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, sin importarle mucho lo que diga la sociedad. Como hacemos el resto de la población. Nos ponemos pues pecho, nos quitamos, nos ponemos pelo, decido hacer una dieta o no. Claro. Tú has dicho con mucha naturalidad y dando por sentado que todos vamos a saber lo que significa cis, pero yo le voy a pedir aquí a Jesús o a Irene que me lo expliquen, porque yo estoy segura de que todos los que nos escuchan no saben lo que es cis. ¿Cuál de los dos me lo explica? Pues ser cis es que tu género de la cabeza es que no sé, como tú te sientes y tu partes íntimas concuerdan. Perfectamente explicado. Y lo contrario es ser trans. Perfectamente explicado. Lo explicamos diciendo que una persona cis es aquel que le concuerda su género con el que le diagnosticaron, o sea, con el que le asignaron al nacer, y la persona trans es justo lo contrario, la persona que su género no se identifica con el que le asignaron al nacer, simplemente eso. Vosotros, como os aburrís un poquito, pues habéis cogido lo que es la tesorería de la asociación a nivel nacional, ¿no? Sí, así es. Llevamos la tesorería, es una asociación, como bien dice, a nivel nacional, que aquí en Huelva somos 19 familias, pero a nivel estatal, socios activos puede haber unos 1.100, 1.200. Si bien es cierto que realmente hemos sido unos 1.700 y pico, porque te explico el porqué.
somos una asociación de familias de menores trans. Entonces, de menores. eso es, conforme la persona se hace mayor de edad, no en los 18, pero hay veces que cuando ya tiene 20 y tantos, pues pasa a otra asociación o hace lo que quiera, ¿no? Nuestra asociación es de familias de menores trans. O hay veces que el socio se ha dado de baja o ha ido a otra asociación, no somos la única en España. Pero el número ya te da que pensar, 1.700 y pico de familias. Atendemos a más familias, no solamente atendemos a las personas que son socias. Tenemos varios teléfonos a nivel nacional y la persona que tenga dudas, tenga un hijo en esta situación o tenga sospechas de que lo tiene, puede llamar y no tiene por qué hacerse socio. Vamos, que atendemos a más familias de esas 1.000 y pico que Sí, eso que son tenemos. los socios, hay Exacto. muchísimas más personas que por lo que sea bien, no sé, por motivos económicos, porque no quieran, los asocian, no pasa absolutamente nada, Claro. pero sí hay muchas más personas de las que nos creemos, no es algo tan extraño. ¿Os preocupa esas personas que no sean, pues a lo mejor porque no tengan un nivel cultural mínimo o porque no sean observadores, que pasen desapercibidos, que pasen desapercibidas estas señales que dan los niños y las niñas desde muy temprano y que eso pueda derivar en graves problemas, ¿no? De depresión, incluso suicidio, que se da mucho en adolescentes trans, ¿no? ¿Os preocupa eso y cómo se puede combatir? Como dice ella, con información. Claro, nos preocupa el bienestar de las personas y de las personas trans, pues más, ¿no? Que para eso es la asociación. Cada vez más es importante que las personas puedan llegar a la información. Crisalis nació en 2013 con un puñado se pueden contar con los dedos de la mano, de 8 o 10 familias a nivel nacional que se pusieron en contacto porque no había información ninguna. Ahora sí la hay. La familia que tenga un mínimo de interés pone en Google Asociación Crisalis o pone menores trans y vamos a salir ahí los primeros. Hay documentales, hay guías, hay muchísima información y ya estas familias que tú dices pueden acceder a saber qué es lo que ocurre, porque como bien dice, lo primero es darse cuenta. Hay veces que la familia en sí no se da cuenta y ya el menor, cuando llega a una edad, como tú dices, de alguna manera explota y lo acaba verbalizando de alguna manera, como sea, ¿no? Hay veces más drásticamente, otras veces te lo dice por las buenas y ya está, con miedo, porque obviamente... Exactamente. Entonces, lo más importante que tiene que hacer una familia que se encuentre en esta situación es apoyar siempre a su hija, hijo o hije, escucharlo, hablar mucho con esa persona y darle muchísimo cariño, si es que no hay otra cosa, no hay nada más. Los objetivos entonces de la asociación son principalmente informativos, ¿no? Son eso, acompañamiento a en el familia, proceso de tránsito, ¿no? Sí, acompañarla en el tránsito, explicarle qué derechos tiene. Depende de la comunidad autonómica donde estemos, tenemos más o tenemos menos. Por eso es muy importante y reivindicamos también la unificación, la ley trans estatal. Y le ayudamos en ese tránsito, le explicamos qué papeles, qué cosas hay que mover, ¿no? para hacerlo. Hacemos un papel formativo, como hemos dicho, tanto en centros educativos como en cualquier otro tipo de centros que nos lo soliciten. Y también tenemos un rol activista, pues por lo que hemos explicado, porque realmente es necesario que todas las personas tengan los mismos derechos y que esos derechos sean de verdad útiles. Es importante, por eso ahora estamos con la lucha de la ley trans estatal, que los derechos estén bien reconocidos
para todas las personas, para las personas mayores de edad y para los menores de edad, ¿vale? Es importante que se despatologice, siguiendo las instrucciones de la OMS, ¿vale? Que se despatologice, que no haga falta ningún informe médico ni ningún papel más allá del mero burocrático para poder hacer el cambio. Y es importante que esto que estamos explicando llegue a la sociedad, bien en una materia didáctica educativa, para que aprendamos a respetar y aprendamos a lo que es la diversidad, como hemos dicho, y a verla de una manera positiva. Si plantamos en niños la semilla del respeto, de la tolerancia, de la diversidad, pues cuando lleguen adultos tendremos un mundo mucho más rico y mejor, y eso es importante también. Sobre todo porque al final, bueno, pues estas personas crecen y tienen que afrontar también un mercado laboral donde tienen un porcentaje elevadísimo de desempleo, ¿no? Según me comentaba ahí. Sí. Más de un 80% de paro. Más de un 80% de paro, claro, es algo de lo que hay que preocuparse Muy mucho. y mucho. Muy mucho. Y bueno, pues ahí está el tema de vuestra lucha, ¿no? Una de ellas. Una de ellas. Una de tantas. Una de tantas. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús, Irene, por vuestra compañía. Me ha encantado teneros aquí. Y a vosotros muchísimo. Te íbamos a dar Ah. una pulserita, un regalillo. Ah, mira, pues ¿vale? con suerte en mi casa somos 7. O 7 creo que va. De alguna manera no se sabe cómo. Pues encantada, muchísimas gracias, Sí. muchísimas gracias. Y os voy a dejar también, Yo ya me la voy a poner. Por lo que hemos hablado, si hay alguna familia que nos está viendo, que se está haciendo preguntas, pues mira, te vamos a dejar unos folletos, ¿vale? Por si llama a alguien Sí. o por si le hace falta o alguien que conozcáis, ¿vale? Los Pues aquí pondríamos está en un poco contacto. explicado exactamente lo que hace nuestra asociación, los primeros pasos, está nuestra web. Un teléfono de contacto. Exacto, imagino. ¿vale? Perfecto. Y también te voy a dejar, ya que has sacado tú el tema antes, una guía de lenguaje inclusivo, donde nos da unas nociones importantes de cómo tenemos que, o cómo deberíamos de expresarnos, pues para quitar ese masculino genérico y empezando a Estupendo. hablar quizás más correctamente. Pues trataremos de hacer en la medida de lo posible Muy bien. todo lo que haga falta para contribuir para la felicidad de vuestro pequeño y de muchas otras personas, Exacto. ¿vale? Que están en esta situación. Muchísimas gracias y Gracias a mucha fuerza, mucho ánimo para lograr trasladar el mensaje a la sociedad. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí en por Antena visibilidad. Huelva, en el plató de Paco Morán.